Hoy vamos a ver consumo voluntario. A ver, ya les digo en qué capítulo del libro del McDonald's está. Consumo. Es el 16 en el McDonald's, quinta edición, cuarta edición. Ingestión voluntaria de los alimentos se llama. Ahí les describe la primera parte donde vamos a hablar de los mecanismos de regulación de la digestión. Y después vamos a ver un esquema que a mí me parece muy gráfico y muy útil, que es cómo se modifican los mecanismos que intervienen en la regulación del consumo en función de la calidad de la dieta. Y eso es lo central de la clase, ¿eh? Así que atentos a eso. Bien, venimos acá, hoy vamos, ¿se acuerdan? Este era un poco el esquema que mirábamos al principio, haciendo una síntesis del proceso de nutrición. Hoy vamos a trabajar sobre la ingestión, el consumo. Y fíjense la importancia que tiene, es que es lo que les mostraba recién con el gráfico este. A ver. No, no es buen ejemplo este. Este tiene que ver más con la calidad. Pero esto es el consumo total de energía o de nutrientes que tiene el animal, ¿sí? Y es producto de el consumo por la concentración de nutrientes. Acá está digestibilidad de la materia seca. Capaz podríamos poner la concentración energética, o sea, cuántas megacalorías de energía por kilo de alimento tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, supónganse, 2 megacalorías por kilo, cuanto mayor sea el consumo, mayor ingreso de energía dentro del animal. Más ingreso de energía, mejor partición de la, digamos, mayor cantidad de energía nos va a llegar al final para realizar para ganar peso, ¿sí? O para producir. ¿Me siguen hasta ahí? El chiste acá es que la mayor parte de la variación del consumo de energía está relacionado con el consumo de materia seca, ¿sí? Del 60 al 90% de la variación del consumo de energía digestible está relacionado con el consumo. O sea que si uno logra un alto consumo de un alimento, ya empieza a acercarse, empieza a cumplir el primer paso para tener altas ganancias de peso, ¿sí? Esto no lo voy a leer para aprovechar mejor el tiempo, después lo leen ustedes. Son citas de distintos trabajos que hablan de la relevancia del consumo de alimentos, ¿sí? Esto es importante. En las categorías jóvenes el consumo será del 2,8 al 3,2% del peso vivo o superior. En las categorías más grandes el consumo será del 2 al 2,8. Siempre es muy útil referenciar el consumo al porcentaje, al peso vivo, digamos, ¿sí? Entonces, eh, siempre siempre es útil tener esa referencia. O sea, en la práctica lo usamos muchísimo, ¿sí? En general, si ustedes les preguntan a cualquier productor
cuánto come un animal, y bueno, les va a decir el 3% de su peso vivo en materia seca, ¿sí? Casi todos se lo saben a eso. Y eso la utilidad que tiene es que si uno tiene un animal de 400 kilos, sabe que le va a comer alrededor de 12 kilos de materia seca, ¿sí? 3, 4, 12, le sacan los ceros y entonces eh, uno sabe. Y si está hablando de un animal más chico, de un animal de 200 kilos, bueno, hace 3% de 200 es 6 kilos. Y entonces también tiene un valor de referencia. ¿Se entiende? Ahora, eso está bien para un productor, pero nosotros como ingenieros tenemos que tener los datos un poquito más afinados, ¿sí? Y entonces vamos a ver que en feedlot, por ejemplo, si miramos ensayos, vamos a ver que el consumo en general está un poco más abajo, 2,4, 2,2% del peso vivo. Cuando llegamos a 2,5% del peso vivo, las ganancias son altísimas, ¿sí? Eh, y cuando consumimos pasturas, es más normal que se encuentre en el 2,5, 2,7, 2,8% del peso vivo. Por supuesto, en pasturas es mucho más difícil de calcular el consumo, porque en un corral, cuando uno quiere calcular el consumo, lo que hace es mide lo que le da un día y al día siguiente, supónganse que ustedes tengan un corral donde hacen una entrega diaria y le dan a cada animal 10 kilos de alimento balanceado. Y al día siguiente lo que hace es pesar lo que sobró. Entonces, si uno le dio 10 y va al día siguiente y quedan 2 de remanente, es fácil saber determinar que lo que consumió fue 8 kilos de materia seca por día o de materia tal cual. Después usted le aplican el porcentaje, le sacan el porcentaje de humedad y tienen el consumo de materia seca, ¿sí? Eso en los corrales. Ahora, en una pastura, ¿cómo lo calcularían? ¿Se les ocurre? ¿Y se podría contar cuántas plantas hay por metro cuadrado? Ajá. Y bueno, después tratar de calcular cuánto come una vaca en el día. Sí, eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, suponete tenés, no sé, 20 plantas por metro cuadrado. ¿Cómo seguimos? Claro, a eso lo pasamos a hectárea, puede ser, profe, o no. Y Puede luego, ser, puede ser. o sea, se sabe que por hectárea creo que son 2 animales, si no me equivoco. No, ¿O corrijo? eso es muy variable. O sea, uno lo que debería tratar es que cuando la cantidad de animales que pone, el animal logre consumir toda la materia seca que necesita, digamos. Si uno se pasa de rosca y pone 2 animales por hectárea, no van a alcanzar a consumir la cantidad de alimento que necesitan y ahí el ingreso de energía es insuficiente, no cubrimos los costos de mantenimiento y entonces a ese animal, ¿qué le pasa? Se enflaquece, Se pierde enflaquece, peso. exactamente. Entonces, la carga es fundamental en cualquier sistema. No es trabajar sobre la carga, no es objeto de esta materia, lo van a ver en forraje, no sé si algunos estarán cursando, y después lo van a ver con más detalle en zootecnia, en producción de carne o producción de leche, ¿sí? Pero bueno, igual, gracias Enrique por abrir el juego. Creo que eras Enrique el que hablaba. Eh, la cuestión es que uno lo que puede medir es
cuánto, en vez de la cantidad de plantas, lo que uno puede medir es cuánta materia seca tiene en un metro cuadrado, ¿sí? Agarra un marco de 1/4 de metro, lo pone en la pastura, todo lo que está nacido dentro del cuadrado lo corta y lo pesa. Entonces con eso uno sabe cuál es la oferta inicial. Después larga los animales que coman y cuando terminaron de comer vuelve a cortar, ¿sí? En la misma parcela vuelve a cortar cuánto material quedó. Y entonces, con la diferencia uno sabe cuánto consumieron. Entonces, supónganse que tienen, eh, tenían 2.000 kilos de materia seca de oferta cuando hicieron los aros. No alcanza con un aro, hay que tirar, hay que cortar 10 a 15 aros por parcela para tener un número representativo porque hay mucha variabilidad. Y después que salen los animales, vuelve a tirar el marco y determina. Entonces, supónganse que arrancaron con 2.000 kilos de materia seca y después que salieron los animales, se encuentran con que quedan 1.000 kilos de materia seca. ¿Cuánto fue la eficiencia de cosecha en ese caso? 1.000 kilos de materia seca, 50%. Exacto, se consumieron desaparecieron 1.000 kilos, así que quiere decir que se comieron el 50% de lo que estaba disponible, ¿sí? Y entonces, yo con eso, lo que puedo hacer es después decir, bueno, yo tenía estas 2.000, me quedaron 1.000, se comieron 1.000. Mido el tamaño de la parcela, ¿sí? Supongo que era 1 hectárea, y veo cuántos animales tenía. No sé, pónganle 10 animales y veo cuántos días pasaron en la parcela y con eso hago la estimación de los kilos que comieron cada uno por día, ¿sí? Y van a encontrar distintos valores como para determinar. Pero en general, el consumo anda alrededor del 2,5, 2,6, 2,8% del peso vivo del animal, ¿sí? Bueno, continuando un poco con después tenemos que ver el comportamiento en pastoreo y ahí vamos a determinar un poco algunas variables que afectan al consumo, ¿sí? Pero la idea es que hoy salgan con una idea bien clara de, de valores en porcentaje del peso vivo, ¿sí? Cómo nos afecta. Bueno, el consumo voluntario, como podrán ver en la gráfica, es bastante complejo, ¿sí? Depende de muchos factores, o sea, hay muchas variables que pueden modificar el consumo. Y acá están listadas, ¿sí? Y yo no se las voy a leer todas, después las miran, están en inglés, así que le pueden pedir al traductor que les ayude a modificarlas, a traducirlas al traductor de Google o se lo ponen al chat GTP que se los traduzca. Pero fíjense, acá tenemos intake, que es el consumo del animal, ¿sí? Intake quiere decir es consumo. Y primero hay tres aspectos a considerar. Uno es del manejo que modifican el consumo, ¿no? Tres grandes grupos de variables. Una de las relacionadas al manejo, otras relacionadas al alimento y otras relacionadas al animal, ¿sí? Bien, después del manejo tenemos algunas relacionadas a la alimentación, ¿sí? Y otras relacionadas a otras variables, las llama, ¿sí? Y acá, por ejemplo, manifiesta el estrés. Si un animal es estresado, consume menos. A las interacciones sociales, ¿sí? Hay animales dominantes y dominados, y cuando comen los dominantes, los dominados
no se acercan al comedero, puede ser un caso. Las condiciones de ¿cómo es? De encierro puede ser, profe, porque Sí, el lote, parcela. sí, las condiciones de almacenamiento me sale. Bueno, es las condiciones en las que están encerrados o en las que están comiendo. Que esto sobre todo es influyente, por ejemplo, en un feedlot, si hay mucho barro, el consumo tiende a caer. También está relacionado con el estrés que eso le provoca, ¿no? Esto en Estados Unidos y sobre todo en el norte tiene también que ver con los inviernos donde nieva y a los animales en general los estabulan para que estén protegidos y eso modifica también el consumo. Bueno, y después de la alimentación, por ejemplo, la accesibilidad, ¿sí? Sí, este, ahí podría estar influyendo si están en un lote con pasturas que está muy lleno de arbustos y el animal, hay pasto, pero el animal no puede entrar a comerlo, podría ser una limitación de accesibilidad. La frecuencia de alimentación, por ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, los feedlots, cuanto más veces se da de comer, en general se logra mejor consumo de alimento. Refusal allowance o removal tiene que ver con si lo que sobra de un día para el otro se deja en el comedero o se saca. Esto es notorio en el caso de los silajes o de los alimentos húmedos, que de un día para el otro empiezan a tomar olores que no, olores desagradables por la degradación y entonces el animal lo empieza a rechazar. Piensen que en general el bovino, no sé cómo es el caso de cerdos y pollos, pero el bovino tiene muchas más papilas gustativas que nosotros y entonces imagínense si a nosotros comer algo rancio nos desagrada, a un bovino va a ser algo mayor. Bueno, después yendo a los del alimento, tenemos tres, tres condicionantes, digamos, los atributos de palatabilidad, propiedades físicas y disponibilidad de nutrientes, de palatabilidad, bueno, el flavor, el aroma, la acidez, si tiene alguna toxicidad, los modos de preservación que van a modificar el aroma, la acidez, otras cosas, el contenido de agua. Hay en general, sobre todo esto yo lo he leído en tambos, estabulados, lo que buscan es dar dietas que tengan alrededor del 50% de edad y que eso favorece un mayor consumo. Para nosotros en general, eh, y sobre todo en campos de cría y de invernada y de engorde, el agua no modifica el consumo, a no ser que estemos en pasturas muy aguachentas, ¿sí? Cuando la materia seca cae por debajo de un 15%, ahí empezamos a tener limitación del consumo por exceso de agua, ¿sí? Pero si estamos en valores de 15-20% de materia seca para arriba, en general el agua no nos modifica el consumo. Bueno, la experiencia previa de alimentación, hay animales, si a un animal tuvo alguna experiencia de manejo desagradable o comió algo que le generó estrés o indigestión o alguna incomodidad, obviamente no lo va a querer volver a comer. Bueno, las propiedades físicas del alimento, acá tenemos el tamaño de partícula, la densidad, la morfología, acá habla de la relación hoja-tallo, ¿sí?
deficiencias en nutrientes, como podría ser déficit de proteína, ese ejemplo lo vamos a ver bien. Especies, bueno, habla sobre todo de composición del alimento, pero sobre todo de la dureza, de lo relacionado a lo físico, ¿no? Y acá un poco más de lo químico, donde habla de la disponibilidad de nutrientes, el balance de nutrientes, otra vez el tamaño de partícula. Bueno, varios ven que se comparten entre las dos columnas porque se modifican mutuamente. Y respecto del animal, acá habla de la capacidad de consumo del animal, que tiene que ver sobre todo con su tamaño, y después del apetito, que tiene que ver con la capacidad de ese animal de utilizar la energía, ¿sí? Y entonces acá habla del peso del animal, de la condición corporal, el contenido de grasa, esto es body shape, La forma del cuerpo. sí, más que nada si está peludo, lanudo, porque indirectamente va a generar un estrés por acumulación de calor, entonces eso también puede modificar el consumo. La tasa de pasaje, la rumiación, obviamente los dos modifican la permanencia del alimento en el rumen y eso vamos a ver que cambia la capacidad de consumo. Y bueno, por supuesto, la especie, ¿sí? Un cerdo consume más o menos que una vaca. ¿Qué les parece? ¿Qué consume más, una vaca o un ternero? Un ternero, creo yo, porque tiene que tener crecimiento, básicamente. Sí, ahí dice eso. Ahí dice al revés. Bueno, pero ¿qué tiene? ¿Por qué? Porque acá está relacionado su peso vivo, o sea, una vaca come 10 a 12 kilos de materia seca y un ternero come entre 4 y 5. Entonces, ¿qué come más? Y come una vaca, si lo expresamos en kilos de materia seca. Ahora, si lo expresamos en porcentaje del peso vivo, animales jóvenes consumen más porcentaje de su peso vivo, porque hay todavía un crecimiento alométrico donde el tracto gastrointestinal es un poco más grande representa una mayor proporción de lo que, de lo que es el cuerpo total, ¿sí? Entonces, a mí me resulta fácil verlo en un toro, por ejemplo. Un toro va creciendo en musculatura, en huesos, y se vuelve una bestia de 1000 kilos y el sistema digestivo va perdiendo un poco de, de, de relevancia en tamaño y en peso con respecto al cuerpo total. Si uno mira ese toro cuando era un ternero, era más panzón y tenía menos musculatura todo en el tren delantero, entonces el, el sistema digestivo representa un mayor porcentaje. ¿Eh? Entonces eso, acuérdense siempre, un animal más chico tiene un par de décimas de, por, de porcentaje del peso vivo de consumo mayor que un adulto. Ahí está el siguiente verdadero falso. Ahí de ese va de cabeza, ¿sí? Pero ahí ya en el próximo parcial lo vamos a relacionar con demanda de nutrientes y vamos a ver que todo se pone patas para arriba, es muy interesante. Bueno, después demanda de energía o apetito, lo llama acá, y sobre todo acá habla de la demanda. Sí, de la demanda energética, perdón que sea redundante. Esto es, imagínense una vaca de tambo que tiene que dar 40 litros de leche todos los días, la cantidad de nutrientes que necesita para,
para generar esos 40 litros. Entonces, el apetito que tiene una vaca de tambo es voraz. Una vaca de tambo se come todo. No sé si alguno ha trabajado en el tambo, por ahí alguno de los que es de Dugrati, sé que la escuela agrotécnica o de la zona ha ido a la escuela agrotécnica de Dugrati, sé que tienen un tambo, a lo mejor tienen alguna experiencia. No hay mucho tambo en Chaco, por suerte la FACU está haciendo algunos trabajos interesantes de desarrollo del tema. Yo estudié en Esperanza y ahí, en la época que yo estudiaba, ahora desaparecieron muchos, pero la actividad lechera era muy fuerte y realmente hice algunas pasantías en tambo y la vaca de tambo es una máquina de lastrar, es una cosa impresionante. Y eso es porque tiene mucha demanda de su sistema de energía y entonces el cuerpo le pide, digamos, ¿eh? Bueno, yendo a un poco al, a la regulación del consumo, en general el consumo está manejado, dirigido por el sistema nervioso central, sobre todo relacionado con el hipotálamo en la base del cerebro. Bueno, la verdad que esto es a modo informativo, hay un centro de apetito y un centro de saciedad, ¿sí? Hipotálamo lateral y ventromedial, donde hay distintos, son distintos mensajeros que le dicen que el hipotálamo sensa en la sangre y le indican al animal si tiene que comer o si tiene que dejar de comer, ¿sí? Y en los monogástricos, ¿sí? En nosotros sobre todo, ¿cuál es ese metabolito que le indica al cerebro si tenemos que comer o dejar de comer? ¿Alguno escuchó alguna vez? ¿El nivel de qué en sangre? Glucosa. Exacto. En general, el monogástrico sensa el nivel de glucosa en sangre. Cuando comemos, bueno, acá me meto en un campo minado, porque yo, fisiología animal, no, por ahí la tiene más clara un veterinario, pero a grandes rasgos, cuando comemos y empezamos a digerir, la, la glucosa, ¿sí? En el intestino delgado empieza a pasar a sangre y va subiendo la glucemia. Se activa la insulina, que la insulina lo que hace resumidamente es ayudar a que la glucosa entre en las células en las distintas células de los tejidos para que la glucosa sea utilizada. Una gran parte va al hígado y es almacenada como glucógeno, que es una reserva de energía de corto plazo, ¿sí? Y después los excesos terminan en tejido adiposo, que es en reserva, en nuestro caso va a los flotadores, ¿eh? Bueno, hay un momento en que el hipotálamo sensa exceso de glucosa en sangre y le dice al cerebro, ¿sí? Que ya tiene que dejar de comer porque las cantidades de glucosa están satisfechas, o las necesidades de nutrientes están satisfechas. Entonces el animal deja de comer. Cuando a medida que que esa glucosa y energía se va utilizando, el nivel de glicemia baja y entonces en algún momento el hipotálamo sensa eso y le vuelve a decir al, al cerebro que está bajo en nutrientes y que tiene que volver a comer. Y así explicado de manera bastante sencilla, es más o menos cómo controla
el sistema nervioso central al apetito, a la saciedad. Y en el caso de los rumiantes, que no hay glucosa en sangre, se han postulado algunos sistemas de regulación, o sea, no está tan claro cuál es el mensajero que sensa el hipotálamo. Hay algunos trabajos con ácidos grasos volátiles en sangre, pero no terminan de ser del todo concluyentes, ¿sí? Bueno, y después le habla de algunos sistemas de regulación, ahí en el libro, eso es en el capítulo 8 que les habla, 16 que le hablaba hoy, se llama Ingestión voluntaria de los alimentos. Les habla de la teoría quimiostática, que está principalmente relacionado con estos mecanismos que hablábamos recién y con la capacidad de utilizar energía de parte del animal, ¿sí? Como hablábamos recién para la vaca lechera. Y después está la teoría termostática, que está relacionado con el ambiente, ¿sí? La forma más fácil de verlo a esto es que cuando el animal consume y empieza a utilizar la energía, ¿qué se produce dentro del tracto gastrointestinal? Que lo veíamos en partición de la energía. Se produce calor, ¿sí? Todo lo que hablamos de incremento calórico, de generación de calor que termina yendo a incremento calórico o que termina que se produce a partir de la energía de mantenimiento. Todo ese calor, el animal se genera dentro del cuerpo y depende de dónde esté, si está en un ambiente frío o en un ambiente cálido, puede ser un factor a favor o un factor en contra del consumo. ¿Cuándo les parece que va a ser un factor a favor? Cuando se encuentra en un ambiente frío, ¿Por qué? porque va a requerir de mayor calor para regular su calor corporal, justamente. Tal cual. Y cuando está en un ambiente cálido, ¿qué le pasa? Lo contrario, va a ser contraproducente, va a consumir menos y al consumir menos va a ganar menos kilos. Bien, totalmente correcto. Cuando el animal está en Chaco, en pleno enero, con 45 grados a la sombra, y encima se pone a comer y es como que le prendieran una estufa en el rumen, el animal siente un disconfort total. Entonces, ¿qué dice? No puede dispersar esa energía, entonces, ¿qué miércoles va a ir a comer más? ¿Va a generarse más calor del que ya tiene? Entonces, cae el consumo notablemente. Y esto llega a niveles impresionantes. Piensen que, por ejemplo, los feedlots en Chaco, en promedio, tienen alrededor de 1,3 kg de ganancia de peso. Y si uno se va al sur de Argentina, más hacia Pampa Húmeda, donde es zona más templada, las ganancias de peso son de 1,5 kg, ¿sí? Y otro dato interesante es que, por ejemplo, los feedlots se llenan durante el invierno y durante el verano se descargan, ¿sí? Y eso también tiene que ver con el estrés térmico y la eficiencia de conversión del alimento. Está relacionado con esta cuestión de la temperatura y el consumo. Aparte también influye el barro, pero bueno. Y después les va a hablar en el libro de la teoría lipostática, que tiene que ver más en el largo plazo y que va relacionado a la cantidad de tejido adiposo
y una hormona que se llama leptina, que se libera en los tejidos grasos y que el cerebro también sensa, y entonces tiende a bajar el consumo del animal, a disminuirlo. ¿Por qué? Porque el animal, cuanto más gordo está, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, menos apetito va a tener, porque no tiene a dónde destinar la energía y entonces eso va a hacer que consuma menos, digamos. Si no la necesita, ¿para qué va a seguir metiendo? Entonces, la regulación ahí viene de los tejidos, adiposos. Bueno, y esto es un poco, ahora lo ven con más detalle, pero también hay una regulación física en el sentido de que tanto el buche de las aves como en el rumen de los animales, también de monogástricos, hay como sensores de reflexión, sensores de llenado en las paredes del tracto gastrointestinal, que le mandan la señal al cerebro de que ya nos hemos llenado y tenemos que dejar de comer. Y eso es notorio, sobre todo con alimentos de baja calidad, con alimentos fibrosos. Entonces ahí ahora vamos a ver algunos detalles de eso. Bien, este ensayo hecho con pollos, pensé que era con ratas, ¿sí? Es un ensayo, lo que hacían era, fíjense acá, le dieron a pollos 5 dietas, ¿sí? Y lo que hicieron es que cada dieta tenga menor contenido de energía. Ven que va bajando energía metabolizable, está en megajoules por kilo de alimento, ¿sí? Va bajando la cantidad de energía. Y entonces le daban ad libitum a los pollos. Y fíjense lo que pasaba. A medida que la cantidad de dieta disminuía, la concentración de energía de la dieta, los pollos intentaban, o sea, incrementaron el consumo, ¿sí? Ven que va de 100 hasta 125, ¿sí? Entonces eso tenía que ver con que los mismos animales tratan de mantener un consumo constante de energía, más que de cantidad de materia seca, ¿sí? Y fíjense que la ganancia de peso, o sea, entonces acá tenemos caída de a ver si en los gráficos, estos son los mismos gráficos, ¿no? Acá tenemos los gráficos de ese ensayo, perdón. Acá tenemos el contenido de energía de la dieta, vemos que va disminuyendo. Y acá en este gráfico tenemos, bueno, el primero es el porcentaje. ¿Hay dudas o aclaraciones? Bueno, sigo. Fíjense, el primero es el porcentaje con respecto al 1. No le demos bolilla. Miremos la barra verde, que es el consumo. Va creciendo, crece el consumo. La concentración, el consumo de energía va disminuyendo, es la barra anaranjada, ¿sí? Y miren lo que pasa con la ganancia de peso. Se mantiene, ¿sí? Lo que baja es la grasa del pollo, digamos, la cantidad de grasa que tiene el pollo. ¿Cómo hace para que trate de incrementar el consumo para mantener el consumo de energía? Igual en la energía cae, pero la ganancia de peso no se modifica. ¿A alguno se le ocurre? Acá está en números. Incrementa la cantidad que come,
Eso igual no le alcanza para mantener el consumo de energía, que baja un 30% casi, pero la ganancia de peso es más o menos pareja. Bueno, ¿alguno se le ocurre postular alguna teoría de lo que puede estar pasando? Y que está comiendo en exceso, profe, para de alguna manera compensar. Sí, eso es bien notorio. O sea, eso, digamos que nos deja un primer aprendizaje, digamos, es que el animal trata de regular, por lo menos con ciertas calidades de dieta, trata de regular el consumo en función de el contenido de energía, no de la cantidad que come, ¿sí? Entonces, ahí está actuando la regulación a través del sensado de los metabolitos de la sangre, ¿sí? El animal, en este caso, come hasta 100 y dice, bueno, ya completamos la cantidad de energía que necesitamos, dejo de comer. Cuando le das una dieta más pobre en energía, obviamente tiene que comer más para lograr mantener ese nivel de energía. Y sin embargo, llega a comer 25% más y el consumo de energía igual cae un 30%, porque la dieta es de la mitad de la calidad original, fíjense, ¿no? Entonces, no, ese incremento de consumo no alcanza a compensar pero igual en algún momento deja de comer. Y sin embargo, la ganancia de peso es parecida, fíjense, 100 acá y 98 acá. ¿Se les ocurre qué está pasando? Si come menos energía, ¿por qué gana lo mismo? ¿No hay teorías? Bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Se los voy a volver a preguntar en el parcial. No. Bueno, fíjense esto traten de prestar atención acá. Esto siempre aparece, al que le toca consumo, en el final no hay forma de zafar de este gráfico, ¿sí? A ver si me lo entienden. Fíjense que tenemos abajo la calidad de la dieta, expresado en digestibilidad o en concentración energética, ¿sí? Y acá en el eje de la Y tenemos la cantidad que consume, el consumo voluntario. Entonces, cuando el alimento tiene 50% de digestibilidad, ¿qué clase de alimento es? Fibroso. Fibroso, Muy pues. bien, fibroso, exacto. ¿Qué pasa con la fibra cuando entra al rumen? Sobre todo fibra de buen tamaño. Es regurgitada para Estimula rumiarla. la rumia. Bien. Estimula la rumia y la digestión, ¿cómo es? ¿Rápida o lenta? Lenta. Lento. Bien. ¿Aporta mucha energía o poca entonces? Poca. Poca. Pocona, sí, es flojo en la cantidad de energía. Entonces, ¿qué le pasa a este animal cuando come mucha fibra? Tiene lleno el rumen. Va a llenar el rumen, ¿sí? Hasta un punto que los sensores esos de reflexión que hablábamos recién le dice, che viejo, el cerebro lee las señales que le manda el tracto gastrointestinal y dice, viejo, deja de comer porque vamos a explotar, ¿sí? Ya no entra más nada. Entonces, cuando está comiendo acá, llega hasta este punto y para de comer,
¿sí? ¿Por qué? Porque se llenó. No hay más espacio físico para el consumo. ¿Cuándo va a volver a comer? Cuando haya una desocupación de ese espacio físico. Y en un alimento fibroso, la desocupación, ¿cómo ocurre? Por el pasaje del rumen Claro, al omaso. exacto, necesita tiempo para pasaje. Entonces, rumia, masticación, achicar la fibra, abrir nuevas caras, que las bacterias digieran lo que puedan y lo demás pasa. Entonces, cuando la dieta es de baja calidad, el llenado físico limita el consumo, ¿sí? Entonces, con 50% de digestibilidad estamos en un consumo relativamente bajo. ¿Qué pasa si la dieta mejora en calidad? ¿Sí? Supónganse, pasamos a 55, 57% de digestibilidad. Que estemos, a ver si lo puedo dibujar, que estemos por acá. ¿Qué pasó ahí? Mejoró la digestibilidad de la dieta. Se incrementó la cantidad consumida Bien, ¿y por qué pasó eso? por la digestibilidad que tiene el nuevo alimento. El alimento pasa más rápido, se digiere más rápido. Exacto, la tasa de pasaje. Sí, las dos incrementan, ¿no? Cuanto el alimento es menos fibroso, tiene menos pared celular, menos lignina, por lo tanto mayor digestibilidad, se incrementa la tasa de digestión y va a ser más fácil, al ser más tierno, menos fibroso, va a ser más fácil de romper e incrementar un poco el pasaje. Entonces, las dos cosas contribuyen a desocupar el rumen más rápido. Si el rumen se desocupa y se relaja, el animal automáticamente siente la posibilidad o la necesidad de volver a comer, ¿sí? Y entonces el consumo se incrementa, ¿sí? Es bien notorio el aumento del consumo. Bien. Después llegamos hasta 65 más o menos. Y ahí, ¿qué pasa acá? Al 65 llega al máximo de consumo. Y a partir de ahí ven que el consumo va para abajo. A la vez tienen como pista este otro gráfico que les dice el consumo de energía, que obviamente cuando pasamos de 50% de digestibilidad, o sea, 1,8 megacalorías por kilo de materia seca, y está comiendo 4 kilos, 5 kilos, y pasamos a 2,1 megacalorías de digestibilidad y pasa a comer 6 kilos, obviamente mejora el incremento de consumo de energía, aumenta más que proporcionalmente. ¿Por qué? Porque come más y además come un alimento de mayor calidad. Entonces ven que la pendiente de la energía es superior a la pendiente del incremento de consumo, ¿no? ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, pista. ¿Por qué la energía se vuelve constante? Porque, profe, llega a un nivel que ya ha cumplido con el alimento, con la Exacto. energía. Y a su vez, el alimento es de mejor calidad, entonces cubre el requerimiento comiendo menos. ¿Lo entienden a eso? ¿Ven lo que quién lo explicó? Agustín, profe. Agustín. ¿Ven lo que dice Agustín? Cuando pasamos de 65% de digestibilidad, cuando pasamos esta línea imaginaria acá, que es la divisoria de aguas, digamos, es un techo a dos aguas y acá está la divisoria de aguas, que es más o menos 65, 66% de digestibilidad, el animal empieza a
ya la dieta tiene semejante calidad que llegamos acá y dice, deja de comer que ya no tengo a dónde mandar energía, ¿sí? Entonces, como la dieta sigue mejorando en calidad, cada vez necesita comer menos para llegar al techo de energía, ¿sí? Entonces, a partir de 65, una mejora en la calidad de la dieta implica un consumo de alimento un poco menor, ¿sí? Entonces, estos son un poco los dos mecanismos generales de regulación del consumo. A la derecha de la curva, regulación metabólica o quimiostática, a la izquierda, con dietas de menor calidad, regulación por llenado ruminal o por distensión ruminal, ¿sí? Físico, llenado metabólico. ¿Está claro esto? Sí, sí, ahora sí. Bien, se entiende. Bueno, esto es resumen. ¿Cómo estamos de horario? 8:40 son, profe. Estamos complicados. Bueno, después pónganse a ver este cuadro, ¿sí? Que está en el McDonald's. Relaciona un poco la teoría de hoy, la teoría de hoy de consumo con la digestibilidad, ¿eh? En la próxima clase me cuentan qué pudieron interpretar. Bueno, formas de cálculo de consumo van a ver un poco más en los prácticos. Una opción, hay varias opciones, y en el formulario les pasé la hoja con fórmulas. No ¿Y, sé. y habla, profe, o dónde? Hablo de esta hoja, a ver, esperen que si la encuentro acá a mano. Yo había armado una hoja, esto. ¿Esto se las di o no? No, profe. No, A la profe. mierda, qué malo que estuve. Bueno, acá tienen todo un montón de fórmulas compiladas para hacer los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces tienen desde cálculo de la digestibilidad a partir de la FDA, primeros prácticos, y acá tienen un par de formas de cálculo del consumo de materia seca para los animales. Este es el del ARC o AFRC, que es el sistema británico, que trabaja a partir de dos aspectos. Consumo es el producto de la capacidad ingestiva propia del animal y la ingestibilidad propia del alimento, ¿sí? La capacidad ingestiva está relacionada con el peso vivo del animal y la ingestibilidad del alimento está relacionada con la digestibilidad, ¿sí? Entonces, eso es un poco la forma de cálculo que tienen los británicos. Después, acá hay una que está relacionada también con peso vivo y calidad de la dieta, esto es de un tal Mertens, que lo que calculó para novillos o vacas en pastoreo es que la capacidad de consumo es de 1,2 gramos de FDN por cada kilo de peso vivo que tiene el animal. Y después está la fórmula del NRC que relaciona el peso vivo metabólico del animal, esto es Dry Matter Intake, que es consumo de materia seca, relaciona el peso vivo metabólico del animal con la calidad de la dieta expresada en megacalorías de energía neta para mantenimiento, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto, para el cálculo, ¿cuáles son las dos variables más importantes a tener en cuenta?
¿qué me van a responder? Calidad del alimento y capacidad de consumo del animal. Claro, calidad del alimento y tamaño del animal. Esas son las dos que más peso tienen, ¿sí? Las más determinantes. Después tienen todas las demás variables que veíamos en el cuadro del principio de la clase. Bueno, acá estas diapositivas se las robé a un profe que tenía en algunos cursos que hice, que es Marcelo de León, y trabajaba bastante con este aspecto. Bueno, factores que afectan a la capacidad de ingestión del animal, del lado del control físico y del lado del control metabólico. Un poco ya los veníamos charlando. Después los miran, si les surgen dudas, traten de pensar cómo cada una de estas variables afecta a la capacidad de ingestión del animal, tanto en el llenado físico como en el llenado metabólico. Cualquier cosa lo repasamos si tienen dudas en la consulta o en la próxima clase. Y lo mismo para el alimento, ¿sí? Para la ingestibilidad del alimento, qué factores lo afectan en el control físico y en el llenado metabólico. Lo paso rápido porque quiero llegar a otra cosa. Bueno, la presentación, como siempre se las comparto, esto es resumen de lo anterior. Y acá tienen un poco la explicación del loco Mertens. A ver si está. No está, cach. Acá está. Mertens, usando la FDN como única característica predictora del llenado y el contenido de energía, ¿sí? Lo que encontró este tipo, en resumen, es que la FDN de la dieta, como solo indicador, es el mejor predictor del consumo, ¿sí? ¿Qué tendencia general ven? No sé si se lo marca Perdón, quería hacer el otro. ¿Cómo es la relación FDN-consumo? Que baja el consumo cuando hay más cantidad de fibra. Es inversamente proporcional, ¿verdad? Cuanto más fibra tenemos, menor consumo. ¿Les parece razonable? Sí, Es decir, por lo que estamos viendo. ¿En qué lado del techo a dos aguas estamos? en el izquierdo. Muy bien, en el llenado físico. Bueno, ahí tienen un poco la definición. Y acá tienen algunos gráficos más, que más o menos todos hablan de lo mismo. Se los dejo para que los miren con más detalle. Pero esto es mayor contenido de cell wall para el celular y consumo relativo. Cae cuando esto es lo mismo que FDN. Bueno, y a esto quería llegar. El otro aspecto que tenemos que entender un poco es cómo es el consumo en pastoreo, ¿sí? Y el consumo diario en el pastoreo está signado por estas tres variables. El tamaño el peso del bocado o el tamaño del bocado en gramos de materia seca, o sea, come 2, 3, 10 gramos por cada bocado, depende del tamaño del animal. Después depende del tamaño del animal y depende de la disponibilidad de alimento. Después viene la tasa de bocado, o sea, la cantidad de bocados que puede dar ese animal por unidad de tiempo. Y por último, el tiempo que pasa pastoreando, ¿sí? Entonces, si ustedes simplifican las unidades, les va a dar el consumo en kilos o en gramos por día de ese animal, ¿sí? Bien, ahora,
la tasa de bocado está, perdón, el tamaño del bocado o el peso del bocado está relacionado con la arquitectura de la planta, ¿sí? Y entonces, acá fíjense que está representado el tamaño de bocado por el área de bocado y la profundidad del bocado. El área de bocado está determinado por el... ¿Vieron alguna vez a un animal comer? Sí, profe. ¿Cómo hace? Enría con la lengua y tira. Exacto. Así que el área de bocado está medio definida por el tamaño de la lengua, ¿sí? Y la profundidad de bocado tiene que ver con una característica de cómo come el animal. En general, cuando uno observa qué tamaño qué parte de la planta el animal toma, sobre todo en los forrajes tiernos, como puede ser una alfalfa, van a ver que del total de la planta, el animal come aproximadamente, arranca entre un 30 y un 50% de la planta, ¿sí? Probablemente tenga que ver un poco con la densidad de la planta también. Pero en general va pastando un 30, un 35 a un 50% de la planta, ¿sí? Entonces, el tamaño de la planta nos va a definir el peso del bocado, ¿sí? Sobre todo la altura, porque piense, si una planta tiene medio metro, cuando dé el primer bocado se va a llevar 25 centímetros, supónganse. En la segunda pasada le quedan 25 centímetros. Come otra vez el 50%. Ahora se va a llevar 12 centímetros y medio, ¿sí? Y van a quedar 12 y medio. En la tercera pasada se lleva 6. Entonces, ¿qué está pasando con el tamaño de bocado? Se va haciendo cada vez más chico. Exacto. En función de la disponibilidad, el tamaño de bocado es más chico. Ahora, el cerebro le dice, seguí comiendo que tenemos espacio de energía y espacio en el rumen. ¿Cómo hace si el peso del bocado es cada vez menor? ¿Cómo hace para mantener el, el consumo? Es regulado por la capacidad que tiene su rumen. ¿O no? Sí, pero el rumen le dice, metele, seguí, come más que tenemos espacio de sobra. No hay ¿Y para mí necesita alguno de los otros dos o tiene que estar más tiempo o va a otro lugar? Exacto. Lo que va a hacer, espérenme que estoy peleando con esto. Lo que va a hacer es incrementar, si el tipo tiene que mantener esto constante y esto se le cae, a ver si se lo puedo, esto baja. Bueno, se me disparó ahí el coso. Si esto cae y esto tiene que seguir igual, ¿qué hace? Tiene que subir la tasa de bocado o el tiempo de pastoreo, ¿se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Qué implica esto entonces? Para el animal. Si tiene que comer más rápido y pasar más tiempo. Mayor gasto de energía. Exacto. Mayor gasto. ¿De qué componente en particular de la energía? ¿Se acuerdan? El consumo voluntario. Claro, tenemos mayor gasto en energía en actividad voluntaria, ¿sí? Entonces,
van a ver un montón de trabajos que muestran esto, ¿sí? Experimentalmente. Y después llega un momento que el tipo dice, no, ya la oferta es tan baja y ya pasa tanto tiempo comiendo y pastoreando que dice, ya no vale la pena seguir porque no logro cosechar nada, porque la oferta es bajísima, ¿sí? Y entonces prefiere quedarse quieto antes que andar pastoreando. Pasa cuando el suelo ya está pelado. O lo otro que se ve, sobre todo en campos muy grandes, donde en potreros muy grandes, hablamos de potreros de más de 500 hectáreas, que en general en Chaco no existe esa situación, es más característica de zonas más áridas como la Patagonia, sur de Argentina, o hay trabajos en Australia también. Hay hay estudios donde han evaluado el porcentaje de aprovechamiento del forraje en torno a una aguada. Entonces, lo que ven es que hasta los 1000 metros el animal se come el 90% del forraje. Entre los 1000 y 2000 cosecha el 50% y más de 2000 metros prácticamente el consumo es mucho menor. ¿Por qué? Porque el animal vuelve a la aguada a tomar todos los días agua, ¿sí? Tiene que venir sí o sí. Y después se aleja buscando forraje y obviamente consume todo lo que encuentre más cerca. Y cuanto más lejos se tiene que ir, después ya no le conviene seguir caminando porque no alcanza a cubrir los requerimientos. Entonces, bueno, esto es importante. Entonces, acá lo más notorio es que quédense con esto en la cabeza. La disponibilidad de forraje en pastoreo es la variable más determinante del consumo, ¿sí? Por el tamaño, por lo que cae el tamaño de bocado. El animal tiende a compensarlo un poco, hasta cierto punto, incrementando la tasa de bocado y el tiempo de pastoreo, pero esto también le genera un mayor gasto de energía, ¿sí? Entonces, en el balance es muy malo, ¿sí? No tener forraje en buena disponibilidad, porque cae el consumo, menos ingestión de energía y aumenta la demanda de energía para lograr consumir ese alimento. Entonces, en el balance general, perdemos mucha energía por los dos lados. Bueno, y este esquema les muestra un poco cómo, cómo afectan al consumo el animal y el alimento, ¿sí? Cuando la cantidad es en pastoreo, ¿no? Cuando la cantidad es muy baja, la cantidad de forraje es baja, el comportamiento ingestivo va a estar determinado por estas variables del pastoreo que veíamos, ¿sí? Va a estar limitado por esto, por el peso de bocado bajo y la capacidad limitada de tiempo de pastoreo y tasa de bocado que tiene, ¿sí? Entonces, fíjense que estas líneas nos relacionan ahí un poco. Si tenemos alta cantidad de alimento, ya esto no influye tanto, va a tener que ver más con la calidad, ¿sí? Con la calidad, alta cantidad y calidad baja, el llenado va a tener que ver principalmente con la ingestión, el consumo va a tener que ver con la regulación física del alimento. Y si la cantidad es alta y la calidad es buena, la regulación va a estar dada por el consumo metabólico, ¿sí? Es un poco un resumen de todo lo que veníamos viendo recién. Bueno, esto es lo mismo que les mostraba hoy, las formas de calcular, las posibles formas de calcular un valor de consumo. Yo creo que esto lo
lo que yo he visto jugando con los cálculos estos, después lo voy a revisar, ahora no tengo bien presente, pero me parece que subestima para animales grandes y sobreestima para animales muy pequeños. Le pega más o menos bien cuando uno está trabajando con animales de 250 kilos, 300 kilos, ¿sí? Bueno, y para terminar, esto ya vimos algo en la clase anterior, pero ahora podemos entender un poco mejor cómo se comportan estas barras azules. ¿Quién quiere explicarme qué está pasando en el nivel 1 y 2? O en el nivel 0 y 0,35. Esta es buena pregunta para el parcial también, ¿eh? Para el próximo. Se me escapó el grillo, profe, si no lo ponía acá en el micrófono para que haga cri cri. Esto es una situación que se presenta mucho en los inviernos en Chaco, ¿sí? Sobre todo que nosotros en Chaco tenemos una estación húmeda donde producimos todo el forraje y en general hablando de los campos en pastoreo, en los sistemas extensivos, no de corrales, en pastoreo, pastoriles, tenemos un exceso de producción de pasto en Chaco, piensen sobre todo en lo que crece el alfalfa en verano, lo que crece el Gatton Panic, la grama, ¿sí? Nos producen mucho entre noviembre y abril, mayo, que empiezan las heladas. Y a partir de ahí no nos produce nada en invierno. Y entonces guardamos el excedente de verano para utilizarlo durante el invierno. Y la característica que tiene ese excedente es muy bajo contenido de proteína, ¿sí? Y decíamos, cuando la proteína es menor al 7%, el consumo se cae. ¿Por qué pasaba eso? Porque había mucha fibra Sí, y algo más. y baja calidad. Sí. ¿Qué más? Pasaba mucho más tiempo en el rumen. Sí, ¿por qué? ¿Qué necesitan? ¿Se acuerdan que veíamos en la clase anterior, dentro del rumen, dos engranajes? Las bacterias, profe, que necesitaban nitrógeno. Claro, necesitaban dos cosas. Uy, ¿para qué lo dejé a esto, la puta que lo parió? A ver si me deja sacarlo. Necesitaban dos cosas las bacterias. ¿Se acuerdan de esto? Decíamos, los microorganismos del rumen para funcionar bien necesitan energía y proteína, ATP y nitrógeno, ¿sí? Para producir proteína microbiana y ácidos grasos volátiles. Necesitaba 40 gramos de PDR por cada megacaloría de energía metabolizable, ¿sí? Y si eso no estaba, se detenía la digestión de la fibra.
Y entonces, si la digestión de la fibra es más lenta, ¿qué pasa con el llenado? Es menor. Es menor, es mayor el llenado, es menor el consumo. Entonces, fíjense, consumo de materia seca, para el caso de esto era con silajes, esto es el mismo valor prácticamente para silajes de sorgo y de maíz con bajo contenido de proteína y para henos de megatérmicas. El consumo es del 1,8 al 2% del peso vivo, ¿sí? Es muy bajo. Cuando le suplementábamos, que le poníamos algo de nitrógeno, automáticamente se daba una adición de consumo de forraje base. ¿Por qué? Porque los microorganismos tenían nitrógeno para digerir la fibra, o sea, los engranajes andaban más acompasados y entonces había mejor digestión de la fibra. Desaparecía la fibra, mejoraba, había espacio para volver a comer más. Entonces el consumo de forraje base automáticamente pasaba a un 2,2, 2,3% del peso vivo. Más si le sumábamos el aporte del suplemento, llegábamos a un 2,5, ¿sí? Y metiéndole más suplemento ya no hay mejora porque los microorganismos ya están funcionando a full, ¿sí? Y el animal puede consumir un poco más de suplemento. Y llegamos a 2,8, 2,9% del peso vivo. Obviamente eso se ve reflejado en las ganancias. Acá a la derecha está la ganancia de peso para cada una de estas barras. Y la que más respuesta tiene, porque tiene almidón de los granos en su composición, es el silaje, que es la curva azul. El heno se ameseta más temprano. ¿Sí? ¿Se entiende esto? También, no hay forma de pasar un examen final sin entender eso. Bueno, y este creo que ya se los había mostrado, o si no lo volvemos a ver en el próximo, pero relaciona un poco la calidad de la dieta, los distintos alimentos de sus calidades, con el consumo y la ganancia de peso. Entonces, en la fase física, a medida que mejora la calidad, se incrementa el consumo, y en la fase metabólica o quimiostática, el llenado metabólico, mejora la calidad, disminuye el consumo. Y vemos cómo las ganancias de peso se van incrementando hasta cierto nivel. ¿Sí? Un buen resumen. Y acá les dejo un cuadro, y con esto termino, que es orientativo para que tengan valores en mente de los consumos que tienen los animales. Cuando están con forrajes de baja calidad, de menos del 52% de digestibilidad, diferidos, henos, pasturas pasadas, en general el consumo es de alrededor del 1,8% del peso vivo. ¿Sí? Esto es en vacas. Si la vaca está dando leche, logra consumir un poco más. ¿Por qué? Porque el sistema le tironea, la obliga el sistema a conseguir un poco más de energía porque está produciendo leche. Hay alta demanda de energía. Bueno, y a medida que la calidad de los forrajes mejora, mejoran los consumos. Siempre el animal lactando tiene mayores requerimientos y por tanto presenta un consumo un poco mejor. Como para que tengan valores en mente. Y ahí terminamos. ¿Dudas? Una pregunta más que nada, profe. Sí. ¿Cuántos litros de sangre necesita irrigar la vaca a la mama para producir 1 litro de leche? La verdad que no tengo ni idea, che. No lo sé.
Habría que sacar las cuentas. Había un valor, había por ahí dando vuelta un valor de glucosa que tenía que producir una vaca en el hígado, una vaca lechera para dar X cantidad de litros de leche. Después lo voy a buscar, creo que está en la guía lechera. Pero era un valor